2 días después del autogolpe de Estado de Nicolás Maduro en Venezuela, donde llevó a cabo el reemplazo de facto de la Asamblea Nacional, el máximo tribunal restituyó las facultades del Parlamento venezolano, es decir, dio un revés al propio Maduro. Pero la herida al pueblo venezolano se quedó abierta. Desde el jueves 30 de marzo, cuando Nicolás Maduro llevó a cabo la maniobra para eliminar el Parlamento venezolano, de mayoría opositora al régimen, las presiones de la población e internacionales cayeron contra la dictadura de Maduro. Pronto hubo división incluso dentro del chavismo, enfrentamientos en las calles de Caracas y pronunciamientos internacionales. 20 países presentaron un proyecto de resolución para ser debatido hoy en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de declarar que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es una violación del orden constitucional. Sin embargo, la sesión fue suspendida debido a la oposición del boliviano Diego Pari Rodríguez, presidente temporal del Consejo Permanente. Lo cierto es que tras las fuertes críticas internacionales, la dictadura de Maduro tuvo que dar marcha atrás a su idea de controlar el Parlamento. La decisión resultó de un supuesto acuerdo entre los representantes de los poderes de Venezuela, exceptuando el legislativo, y se dio un día después de que la fiscal general Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunció que los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia suponían una ruptura del orden constitucional. Fue entonces que el Consejo de Defensa de Venezuela exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las sentencias dadas en días anteriores que despojaron al Parlamento de sus funciones. La madrugada del sábado 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al régimen de Nicolás Maduro, devolvió la inmunidad a los legisladores venezolanos a través de un fallo. También suprimió un punto que confería amplios poderes al presidente venezolano. Aún así, la resolución del máximo Tribunal de Justicia de Venezuela no convence a la oposición. Para Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, no ha habido cambio. El autogolpe de Estado continúa. Es la culminación de un golpe de Estado que han venido dando durante años y meses en Venezuela y que no se corrige tachando un párrafo de la sentencia. Para el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, se debe destituir a los magistrados de la Corte Suprema que bajo las órdenes de Maduro ordenaron el autogolpe de Estado. Por eso reafirmamos el llamado a toda la sociedad a organizar y movilizar a todo el país para lograr la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que cometieron este golpe de Estado, rompieron la Constitución y el orden constitucional y siguen atentando en contra del pueblo. Pero las presiones en las calles de Caracas contra la dictadura de Nicolás Maduro continuaron durante el fin de semana. Por lo pronto, Maduro ha querido mostrarse como el mediador entre los poderes y quitarse el estigma de dictador al convocar a un diálogo con sus opositores, invitando como mediadores a el Vaticano, así como a los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. Lo cierto es que Venezuela vive una dictadura donde los derechos humanos y la libertad de expresión es lo que menos importa. No hay medios de comunicación privados que se lancen contra el gobierno en forma frontal y directa, porque los gobiernos de Chávez y Maduro los expropiaron y nacionalizaron a casi todos, incluyendo los que en su momento los ayudaron a llegar al poder. Los periodistas críticos han sido asesinados o están exiliados. Hay solo un periódico opositor circulando y no puede publicar más de 10 páginas diarias. Los opositores como Leopoldo López terminan en la cárcel simplemente por ser eso, opositores, mientras la economía es, sencillamente, una catástrofe. La corrupción no tiene límites y el narcotráfico es una cuestión de Estado. El gobierno de Venezuela, con el autogolpe de Estado del jueves pasado, ha hecho caer la última de las máscaras tras la que intentaba ocultarse. Utilizó el mismo mecanismo, disolver el Parlamento, que usó Fujimori en Perú en los años 90. Para especialistas ya no hay excusa o argumento posible para seguir defendiendo a la dictadura de Maduro. La dictadura venezolana llegó al poder prometiendo que lo entregaría en 5 años y que lleva perpetuándose en él desde 1999. Primero con Hugo Chávez, al que solo la muerte lo hizo abandonar el poder, y en los últimos 4 años con Maduro. Como las dictaduras de Centro y Sudamérica de los 70 y 80,
La de Maduro debe ser condenada, debe liberar a los presos políticos, restablecer la división de poderes, convocar a elecciones libres y respetar los resultados. Eso es lo que exige, entre otras cosas, la Carta de la OEA que suscribió México y que tanto indignó a varios de estos personajes.